Circuitos polifásicos. Bienvenidos al canal de Design Engineer y en este video veremos o analizaremos un circuito polifásico y es el llamado circuito base en estrella o configuración en estrella. Entonces, ¿qué hay que conocer de este tipo de configuración? Bueno, este tipo de configuración es una de las configuraciones trifásicas, en este caso tendrá tres fuentes y la agrupación será de esta manera, donde tenemos las líneas A, B, N y C. Y aquí tiene ciertas particularidades ese tipo de configuración. La primera es que el sistema trifásico con neutros se encuentra balanceado. Esto es que el voltaje de la fuente A más el voltaje de la fuente B más el voltaje de la fuente C automáticamente deben de dar cero. Sin embargo, recordar que como estamos trabajando en alterna, estos no son simples números constantes, sino que son funciones dependientes del tiempo y a su vez son fasores. Entonces, otra característica de estas tres fuentes es que las tres entre ellas se encuentran desfasadas 120 grados, como lo vemos aquí. Es decir, la primera fuente, supongamos que es esta, va a ser el voltaje B sub A, va a ser igual al voltaje de fase, en este caso, vamos a ponerlo así, voltaje de fase, y con su ángulo de 0 grados. Esto es en el dominio del fasor. Si colocamos el fasor tensión de la B sub B, vamos a ponerlo aquí, sería B sub B, sería esto es igual a la magnitud que es voltaje de fase con ángulo de 120 grados. Y si nos damos cuenta del tercer fasor, que podría ser la fuente de voltaje C, la podemos escribir como voltaje de fase, ángulo de 240 grados o también de menos 120 grados. Entonces yo la voy a dejar como 240 grados, de esta manera. Ahora, conociendo esto, nosotros podemos analizar que vamos a encontrar aquí dos niveles de tensión o dos puntos de voltaje a medir. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, si nosotros medimos de cualquier punto, vamos a ponerlo aquí, voltaje del punto AN, va a ser lo mismo que yo mida del voltaje del punto BN, ya que se encuentran balanceados, y también el voltaje del punto CAN, es decir, de cada punto hacia el neutro. Como el neutro tiene un nivel de voltaje cero, es la referencia como tal, esto significa que estos tres niveles los voy a poder medir. Y estos se llamarán a su vez voltajes de fase. Ahora, el voltaje de fase que yo mida, voy a poder referenciarlo con otro que se llama voltaje de línea. Y estos serán tres niveles distintos o tres formas de medir de manera distinta. ¿Qué quiere decir? Si yo mido del voltaje del punto A al punto B, puede ser así, voltaje A sub B, del punto B al punto C, entonces sería voltaje B sub C, y del punto A al punto C, entonces encontré yo voltaje de A sub C. Y esta forma de medir yo la voy a llamar, o se conoce como voltaje de línea. Entonces vean que el voltaje de fase lo que se hace es medir una línea con neutro y el voltaje de línea lo que hace es medir entre dos líneas. Ahora, vamos a ver cómo podemos nosotros calcular esto, hacer el análisis del circuito. Para esto, bueno, la configuración aquí ya no me va a servir, solamente me voy a basar con esto de aquí. Vamos a encontrar uno de los dos voltajes, por ejemplo, se me ocurre el voltaje AC. Entonces voy a ponerlo aquí, el voltaje AC. Entonces recordemos que la nomenclatura de voltajes o siempre la caída de tensión es una diferencia de potencial. Entonces, para escribir el voltaje AC necesitamos el voltaje de A menos el voltaje de C, pero con respecto a otro punto, en este caso con respecto a mi punto neutro, entonces será el voltaje A sub N menos el voltaje C sub N, que a su vez son estos que tengo aquí, el voltaje, en este caso, todos estos, los A, B y C, realmente están medidos con respecto al neutro, entonces sería AN, CN y BN. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría si nosotros analizamos así. Vamos a ponerlo aquí. Sería el voltaje A sub N, que es este, lo podría poner así, voltaje de fase con ángulo de 0 grados, menos el voltaje B sub N, que es voltaje de fase con ángulo de 240 grados. Pero vamos a pasar nosotros a la forma de representación compleja. Tenemos aquí el fasor y podemos pasar esto a la forma de representación compleja. Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, sería voltaje de fase, voy a ponerlo aquí, que multiplica y sería primero al coseno de cero, es decir, el coseno del ángulo,
luego más J, y ahora el seno del ángulo, que en este caso sería, vamos a ponerlo así, el seno de 0 grados. Y esto sería la transformación en número complejo del primer fasor. Voy a borrar esto de aquí, que ya no nos funciona, ya no nos sirve de momento. Ahora voy a escribir lo siguiente, sería menos, ahora sería el voltaje de fase, y vamos a transformar también este fasor. Entonces lo voy a poner entre paréntesis, y para este caso sería lo mismo, coseno del ángulo, que sería coseno de 240 grados, más J, seno de 240 grados. Así nos quedaría. Ahora vemos que el primero es muy fácil de deducir. Coseno de 0 pues me da 1, y seno de 0 automáticamente recordemos que seno de 0 pues es 0. 0 por la J, entonces todo esto tiende al valor de 0. Ya no existe, ya no es necesario que lo ponga en la parte de abajo. Únicamente me va a quedar voltaje de fase por 1 menos voltaje de fase. Y ahora vamos aquí a las componentes del número complejo. Para sacar las funciones trigonométricas, en este caso, tenemos que tomar como base un ángulo de guía. 240 es mi ángulo, pero si recordamos un poco de trigonometría, se toma como base el ángulo de 60. Y lo que se hace es formar un triángulo de esta manera, de magnitud 2, 2, 2. Como es equilátero, cada ángulo mide 60 grados, entonces este ángulo mide 60 y así a su vez todo esto. Pero si yo lo parto a la mitad, entonces lo que tendríamos es que este triángulo rectángulo, aquí queda el ángulo de 60, esta medida que valía la base 2, ahora como está partida a la mitad vale 1, y con teorema de Pitágoras, este cateto vale raíz de 3. Entonces, gracias a este triángulo yo puedo saber cuáles son las funciones trigonométricas del ángulo de 60. Por decir, seno de 60 grados, que es mi ángulo como base para sacar el de 240. Ahorita vamos a ver cómo. Seno de 60 sería cateto opuesto, que son raíz de 3 sobre 2. Y luego sería el coseno de 60 grados, que en este caso sería cateto adyacente, que es 1 sobre 2, la hipotenusa. Ahí está. Entonces, con este ángulo de base, ¿qué quiere decir? Que las funciones de 60 son idénticas a las de 240, pero el ángulo de 240 se encuentra en otro cuadrante. Entonces, lo único que va a cambiar a veces es el signo de la función trigonométrica. En este caso, como 240 se encuentra en el tercer cuadrante, está aquí, tanto el seno, ¿sí? El seno es negativo aquí y el coseno también es negativo. Entonces, ambas son negativas. Entonces, ¿qué tendría que poner? ¿Cuánto es el coseno de 240? Pues el mismo del de 60, que es un medio. Pero en esta posición, en el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Entonces debo de poner menos un medio. Y luego sería menos j, y el seno de 240 pues es el mismo del seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces pondría yo raíz de 3 sobre 2, de esta manera. Ahí está. Así de simple, con un poco de trigonometría podemos obtener los valores exactos. Recordemos que utilizando trigonometría siempre nos van a dar los valores exactos. Si utilizo calculadora me va a dar el valor decimal. Entonces, para mejores aproximaciones, lo dejaremos así. Ahora, si nos damos cuenta, podemos factorizar, en este caso, el voltaje de fase. Y entonces dentro del paréntesis me va a quedar el 1, luego menos por menos me va a quedar aquí más, un medio, y luego menos por menos me va a quedar otro más. J raíz de 3 sobre 2. Y esto lo podemos ver así, voltaje de fase con su representación sería 1 más un medio en parte real, 1 más un medio me da 3 medios, entonces me queda así. Luego más J, y esto pues no tiene con quién simplificarse, entonces lo dejamos así, raíz de 3 medios. Así me quedaría ya el resultado, pero recordamos que como estamos hablando de voltajes, necesito establecer un valor en el dominio del fasor, no en el dominio complejo. Entonces, necesito pasar esta representación compleja a representación fasorial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pasándolo a un fasor. Entonces, ya tenemos aquí que es voltaje de fase, este de aquí se queda, pero necesitamos una magnitud y un ángulo. Entonces, vamos por la magnitud y por el ángulo. La magnitud es muy fácil, tengo la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si recordamos la magnitud en este caso del fasor, vamos a ponerlo así.
Vamos a ponerlo como valor absoluto, siempre la magnitud es positiva. Entonces, ¿cómo queda la magnitud? La magnitud, que en este caso vamos a ponerlo como la magnitud del voltaje AC, va a ser la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces sería 3 medios al cuadrado me da 9 cuartos, más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, todo eso me queda 3 cuartos. ¿Y cuánto nos queda esto? Si resolvemos, me queda arriba, me queda 12 cuartos. Y 12 cuartos nos da 3. Entonces me queda raíz de 3 como magnitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se queda como voltaje de fase por la raíz de 3 como magnitud. Y luego me faltaría especificar un ángulo. ¿Qué ángulo tendríamos para especificar nuestro fasor? Para el ángulo que tenemos, recordemos que la función que me saca el ángulo es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. En este caso la parte imaginaria es raíz de 3 sobre 2 dividido entre la parte real que es 3 medios. Ahora, el 2 y el 2 al momento de dividir se va a cancelar. Entonces realmente lo único que nos va a quedar adentro es raíz de 3 sobre 3. Y ya sea que sepamos utilizar fácilmente en la calculadora científica o recordemos una tabla de identidades y nos daremos cuenta que la tangente inversa, es decir, teta, para este caso, debe de ser exactamente de 30 grados, nuestro ángulo. Y de esta manera nosotros aquí representaremos que esto sería 30 grados. Ahí está, nuestra magnitud. Y si nos damos cuenta, de esta forma es como nosotros siempre obtenemos el voltaje de línea. El voltaje de línea es siempre raíz de 3 por el voltaje de fase. Obviamente esto es para la magnitud, que es lo que el multímetro realmente nos mide. No nos puede medir en este caso el ángulo. ¿Cómo comprobaríamos el ángulo? Si nosotros nos dimos cuenta, al principio teníamos un diagrama fasorial, que es algo así como vectores. Entonces teníamos esto de aquí y teníamos este de aquí. Este era el vector A sub n y este de aquí era el vector C sub n. Ahora, como se están restando, lo que yo tengo que hacer es prolongar este vector. Así. Ahí está, ya lo tengo. Tengo el menos b sub n. Y sabemos que por la ley del paralelogramo lo que hacemos es proyectar este en la punta y proyectar este también aquí en la punta. Así. Y entonces la resultante, si recordamos, pues la sacamos muy fácil. Y vean que la resultante del vector va a ser esto. Y vean dónde está el ángulo, en qué cuadrante cae, en el primero. Entonces este ángulo es el que debe de medir exactamente 30 grados. Y ahí está. De esta manera es como nosotros analizamos un circuito polifásico básico. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal y compartirlo por las redes sociales. Coméntenme si desean que hagamos los otros análisis, es decir, las otras tensiones de línea, que sería B, voltaje de AB y voltaje de BC. Sin embargo, al final de cuentas me va a dar lo mismo. Lo único que va a cambiar en este caso son los ángulos.